Bienvenidos a su canal gnóstico Gnosis Síntesis. En este día vamos a tocar un tema interesante para aquellos que estén practicando la muerte de los defectos psicológicos. Vamos a hablar con respecto a la desintegración de los agregados psíquicos. El tema a tratar es el condicionamiento egoico. No es el yo, sino que es muchos yoes. Aprender a desintegrar defectos, yoes. Este tema es interesante porque el estudiante pudiera cometer un tremendo error, el estudiante gnóstico, a la hora de intentar eliminar defectos y por no saber separar los defectos psicológicos que están unidos como si fuesen una unidad, aparentemente, pues si no sabe separar esos defectos, no sabrá comprender los defectos que busca eliminar. Por eso el tema de esta clase. Bienvenidos. Este tema es importantísimo, la desintegración de los agregados psíquicos, el condicionamiento egoico. El tema es, el condicionamiento egoico no es el yo, son muchos yoes. Aprender a desintegrar los yoes. Bien, a ver, primero entendamos esto de tres formas, en tres puntos. ¿Ya? Generales. Entendamos primero qué es el condicionamiento egoico. No podemos eliminar defectos si no lo comprendemos. El maestro Samael Aun Weor siempre nos enseñó a nosotros, a todos los estudiantes gnósticos y misioneros, que un agregado psíquico muere cuando hay comprensión. Una vez que comprendemos lo que queremos eliminar, nuestra Divina Madre lo puede eliminar cuando se lo pedimos, se lo rogamos. Es necesario comprender antes para poder eliminar, comprender antes de pedir muerte. Si no hay comprensión, no hay muerte del agregado psíquico. Solo se puede eliminar algo cuando lo conoces, cuando lo estudias, cuando sabes cómo es eso, entonces ahí sí puedes pedir muerte del defecto. El objetivo es despertar la conciencia, liberar la conciencia. Sabemos que por cada defecto muerto se va a liberar un porcentaje de esencia por donde se va a manifestar la conciencia, la iluminación, la sabiduría, las virtudes del alma, la luz de nuestro real ser, de nuestro Dios interior. Entonces, es la comprensión aquí un punto importantísimo. Y tenemos que comprender. Entonces, el primer punto a tratar es el condicionamiento egoico. Tenemos que comprender qué es la condición egoica y diferenciarla de los defectos psicológicos del ego. Tenemos que diferenciar la condición egoica del ego.
Uno pudiera decir, pero el ego es la condición egoica. La condición egoica es el ego. Bueno, pues analicemos lo que es una condición egoica y veamos que no es lo mismo que el ego. Una condición egoica es un mecanismo psicológico. Una condición egoica es un conjunto de defectos psicológicos que se manifiestan y actúan en un determinado momento de forma inconsciente y dan la apariencia que fuesen una unidad. O sea, los diversos agregados psíquicos que nosotros tenemos se integran, se juntan. Nos dice el maestro Samael que hay defectos que se combaten, que se repelen, que se atacan mutuamente, que luchan por la supremacía para controlar la máquina humana. Luchan entre sí, sí, pero también es cierto que por conveniencias egoicas los defectos se juntan. A veces se juntan, no siempre luchan entre sí, a veces les conviene actuar coordinadamente, interactuar entre ellos. Por ejemplo, un ejemplo suelto. Los defectos que intervienen a la hora de beber licor. Bien. Obviamente hay defectos que les gusta beber licor. Buscan la cantina, llegan a la cantina, ¿ya? Pero en ese proceso de embriagarse van a aflorar otros defectos. Una persona que no habla groserías, de repente ya ebrio empieza a hablar groserías. Hay defectos groseros que únicamente pueden manifestarse una vez que la persona beba licor. En otros momentos no se manifiestan. Entonces esos groseros les conviene que el defecto de los yoes borrachos, lo lleven a la cantina del títere. Ocurre que de repente personas que sobrias no maltratarían a alguien o no golpearían a alguien, pero ebrios sí lo harían. Entonces, esos defectos maltratadores, ofensivos, golpeadores, solamente se vienen a manifestar cuando la persona bebe licor. Es un ejemplo suelto, no estoy diciendo que todos van a ser así, solo estoy cogiendo un ejemplo. Entonces, esos yoes golpeadores solo se van a manifestar cuando la persona bebe. Entonces, a esos golpeadores les conviene que los defectos de la cantina lleven a la máquina humana, al títere, a la cantina. Entonces vemos que hay varios defectos distintos y diversos a quienes les conviene que los yoes de la cantina pues lleven al títere a la cantina. Y hay gente que bebe licor y luego termina la fiesta o la parranda en una degeneración sexual. Esos yoes lujuriosos les conviene que los yoes de la cantina saquen adelante su cometido. Vemos que hay un montón de defectos que se aprovechan de la misma situación, de la misma condición egoica. Les conviene trabajar, interactuar entre ellos. Cada uno de ellos quisiera dominar sobre los demás, pero todos se alimentan de una misma situación. Entonces trabajan coordinadamente. ¿Ya? ¿Y qué más pudo haber llevado a la persona a la cantina? Probablemente el estrés, el cansancio, ¿ya? Los problemas, la inestabilidad emocional, muchas cosas que son al final más defectos que han llevado a la persona a la cantina. Y también hay defectos que luchan entre ellos, ¿no? Un defecto que quiere sobresalir sobre los demás, quiere aplastar a los demás, se impone. Y luego viene otro defecto y él quiere sobresalir y se impone sobre el defecto anterior y es él el que maneja. Por tal motivo las personas solemos ir de una emoción en otra, de un defecto a otro defecto.
En un momento dado estamos iracundos, en otro momento estamos tristes, en otro momento estamos envidiosos, en otro momento estamos criticando al prójimo, en otro momento de repente estamos temerosos, en otro momento estamos con pensamientos lujuriosos. Y vamos cambiando. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, en esa lucha de defectos, hay uno que ha sobresalido sobre los demás, se ha impuesto sobre los demás. Lucha de yoes. Y así va nuestra vida. Dentro de cada defecto hay esencia, conciencia atrapada. Está condicionada la esencia por los defectos psicológicos. Fracciones de nuestra alma están atrapados en los defectos. Si solamente tenemos un 3% aproximado de esencia libre, esa es la fracción de alma libre. El otro 97% está atrapado en todos los defectos psicológicos. Tenemos que liberar esas fracciones de alma. Cada defecto tiene fracciones de alma atrapados. Si tenemos aproximadamente 10.000 agregados psíquicos o defectos, yoes o egos, pues entonces tenemos 10.000 luces atrapadas en esos 10.000 yoes. 10.000 poderes del alma atrapados en esos 10.000 yoes. Porque son poderes al final. Por ejemplo, la capacidad de tener dominio emocional son poderes, son fuerzas. No solamente son poderes los de los chakras, claro, son facultades internas. Pero el poder es una fuerza, la clarividencia es una fuerza consciente, pero el autocontrol emocional es una fuerza también, es un poder. Y la gente no controla sus emociones porque ese poder no lo tiene, porque está atrapado en los defectos psicológicos. No hay control sobre las emociones, no hay control, equilibrio sobre la mente, sobre el instinto, sobre el sexo, sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque toda esa fuerza espiritual, esos poderes y equilibrio que corresponden a nuestra alma, está fraccionado y atrapado en 10.000 yoes. Nuestra fuerza interior está fraccionada en 10.000 partes y atrapado en 10.000 cárceles, 10.000 condicionamientos egoicos. Solamente eliminando esas cárceles a los defectos podemos liberar esas luces y juntarlas todas en una misma luz, una conciencia desarrollada, una conciencia que puede unificarse con nuestro real ser, con nuestro Dios interior. Hay que destruir esas 10.000 cárceles. Pero para destruir esas 10.000 cárceles hay que entender qué es la cárcel psicológica. ¿Cuál es el condicionamiento egoico? Entonces vemos que hay defectos que trabajan coordinadamente porque les conviene y defectos que se atacan mutuamente para sobresalir por encima de los demás. Esto va así. Pero entonces, un condicionamiento egoico nunca es un yo. Un condicionamiento egoico o un mecanismo egoico, un estado psicológico egoico, son muchos yoes. El estudiante gnóstico cometería un tremendo error al analizar su inconsciencia para eliminarla sin aprender a desintegrar defectos. El condicionamiento egoico, mecanismo psicológico o estado egoico es un conjunto de yoes. Pongamos ejemplos para que se entienda mejor esto. Cojamos el ejemplo del borracho, del ebrio. El estudiante pudiera cometer el error, pudiera pensar que entonces es un defecto borracho, es un yo borracho, y pedirle a su Madre Divina que le elimine ese yo borracho. Pero resulta que ese no es un yo borracho, ese es un condicionamiento egoico. La condición de borracho no es un yo. La condición del borracho, del ebrio, son muchos yoes
Analicemos un poco esto. El que quiere eliminar su defecto de la cantina, sus yoes en plural, sus yoes borrachos, tiene que analizar qué cosa es ese estado psicológico. Es un estado psicológico, es una condición egoica. Tiene que autoanalizarse. Pondré ejemplos sueltos, porque cada cabeza es un mundo diferente. Cada cabeza tiene un enredo psicológico que es distinto a otra cabeza. Y esa cabeza, esa psicología, su enredo psicológico será distinto en otra cabeza. No es igual. Va a variar. Entonces pondré un ejemplo. No quiero decir que así va a ser en cada borracho o en cada cabeza. No. Esto va a variar. ¿Ya? Por ejemplo, alguien dijo algo feo de la persona A. La persona A, su primera reacción es guardar silencio. No dice nada. Guarda silencio y empieza a odiar en secreto. Al pasar los días, esta persona empieza a hablar mal de aquel que habló mal de él. ¿Ya? Si alguien habló mal de él, bueno, él odia, él se resiente, él habla mal a los demás de esa persona y aprende a ser indiferente. Mira, defectos: odio, calumnia, indiferencia. Su cabeza reaccionó así, su psicología. Ahora pongamos un caso B. Alguien habló mal de la persona B. Él no empieza odiando. Él lo primero que hace es va a encarar a la persona y va a gritarle y a insultarle. Esa es su primera reacción. Ira, orgullo. ¿Ya? Después su segunda reacción de repente es, a partir de ahí, empezar a humillar a esa persona, agredirle psicológicamente, agredirle intelectualmente, aunque no sean palabras maleducadas, pero siempre tratar de herirlo, confrontar siempre a esa persona. Su psicología está actuando de otra manera. Caso C. Alguien habló mal de la persona C y él reacciona de otra manera. De repente esta es una psicología temerosa. Entonces él por miedo guarda silencio. Y empieza a deprimirse. Yo desde la tristeza. Y cada vez que ve a la persona que habló mal de él, pues se siente mal, se siente angustiado, pero no es capaz de decir nada porque a él le domina la tristeza. Entonces vemos en estos tres casos que ha sido la misma situación. Alguien habló mal de esa persona, pero en cada cabeza la reacción ha sido distinta. El orden de defectos en salir, por decirlo así, ha sido diferente y en cada cabeza es diferente. Esto que se entienda bien. Por eso es que manuales para estudiar al ego es un absurdo. Hay instituciones gnósticas que tienen como manuales para estudiar al ego. Eso es una verdadera locura. Deberían decirle esos misioneros gnósticos a sus estudiantes que eso es solo una referencia para ver más o menos cómo es que el defecto se mueve en la psicología. Solo una referencia. Deberías decirse eso, que es una referencia. Si lo indican así como una referencia, entonces está interesante que alguien haga un manual de defectos. Interesante, pero solo como referencia. Porque la cruda realidad es que en cada cabeza el enredo psicológico va a ser totalmente diferente, muy particular. Por eso es que cada uno tiene que investigar su propio enredo. El maestro Samael nunca dejó manuales de defectos. Nunca le dijo a la gente, cuando estás en esta situación te va a salir este defecto y luego este, y luego este, y luego este. No, porque es un absurdo eso. El maestro Samael obviamente que sabía que cada cabeza es un enredo diferente. ¿Ya? Ahí aclaro este punto porque es necesario que el estudiante tenga clarísimo el trabajo psicológico de muerte de defectos. ¿Ya? Entonces voy a coger el primer ejemplo del borracho para entender el condicionamiento egoico. Es un ejemplo suelto, como ya expliqué, suelto. Bueno, el que quiere eliminar sus defectos borrachos, primero tiene que autoanalizarse y entender que no es un yo borracho,
Son muchos yoes que lo llevan a la cantina y alguno de ellos ni siquiera tiene que ver con la borrachera. Analicemos. El que se explora dice, a ver, se sienta a meditar, a autoanalizarse, a ver, ¿por qué quiero ir yo a la cantina? ¿Por qué? Y de repente, al explorar su mente, encuentra que él quiere ir a la cantina porque está aburrido. Hay un defecto que se aburre de la vida, se aburre del trabajo, está estresado, quiere dispersarse, ¿ya? Hay un defecto del aburrimiento que lleva a la persona a la cantina, ¿ok? Y sigue explorándose, pero ¿por qué quiero ir a la cantina? ¿Que hay defectos que le gusta beber? Obviamente que sí, hay yoes borrachos como tal, los hay. Y que en la parte interna incluso pueden aparecer con esa condición como ebrios. Los hay, sí, pero no son los únicos, hay muchos más. De repente esta persona al investigarse dice, ¿por qué quiero beber? Se analiza profundamente y de repente dice, bueno, quiero encontrarme con mis amigos. Quiero encontrarme con mis amigos y compartir mis tonterías. Pero ¿por qué quiero compartir con mis amigos? Entonces se analiza qué es lo que comparten los borrachos. A veces sus historias, sus vidas, la afinidad psicológica que hay entre yoes. Uno cuenta una historia, el otro cuenta otra historia, el otro cuenta un chiste, el otro habla mal del enemigo, el otro lo consuela, pero al final son defectos psicológicos. Entonces, los defectos que son amigos de los defectos del amigo buscan reencontrarse porque son afines y hablan mal de la política, hablan mal del vecino, hablan mal de todo, de la economía, de los tiempos, o de repente hablan bien de algo, pero coinciden sus defectos en algo, coincidencia de yoes, que pueden ser muchos yoes, ¿eh? De repente los dos detestan al mismo jefe, entonces van a hablar mal del jefe. Los yoes que detestan al jefe están llevando a la persona a la cantina, porque no podrían hablar del jefe en el trabajo, ¿verdad? No podrían hablar del jefe pues telepáticamente cada quien en su casa. Tienen que buscar la cantina. De repente la persona bebe licor por presión social. Sí, por presión social. ¿Cuántas personas no empiezan a beber? No porque les llamara mucho la atención, sino porque la sociedad exige que bebas. La sociedad te dice, tienes que beber. Si no bebes eres un tonto. Si no bebes eres un aburrido. Tienes que beber, porque si no bebes no vas a conocer chicas. A las mujeres se les conoce bebiendo licor. Qué triste que la sociedad sea de esta manera, ¿verdad? Si una chica, a veces ocurre que es más fácil conocer a una chica si la invitas a beber, y es más difícil conocerla si la invitas a otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente este mundo es un mundo de borrachos, hombres y mujeres. ¿Ya? Entonces, por miedo a la sociedad, a la presión social, en el trabajo, por miedo a que te excluyan, por miedo a ser visto como menos, yoes del miedo llevan a la persona a beber, yoes del orgullo llevan a la persona a beber. ¿Cómo me van a ver como menos? ¿Cómo me van a ver a mí como un tontito? No, claro que no, yo tengo que beber, y iré a beber, porque no soy tontito, no soy menos que nadie. El orgullo a veces lleva a la persona a beber. La codicia, ¿a cuántas personas no lleva a beber? Muchísimas, muchísimas. El que quiere que le preste un dinero va a beber con aquel que le va a prestar. El que quiere una influencia para obtener un trabajo va a beber con aquel que le puede ayudar. Entonces vemos la codicia. Lograr un puesto de trabajo, lograr un préstamo, lograr un ascenso, sobornar al jefe mientras bebes licor con el jefe. La codicia lleva a las personas a beber. Entonces son muchos motivos. Hay casos en los cuales las personas de repente delincuentes, después de cometer sus fechorías, van a festejar con alcohol. ¿Ya? ¿Quiénes festejan con alcohol? Los yoes delincuentes, los que robaron, los que estafaron,
los codiciosos que obtuvieron algo a cambio de dañar a otras personas. Entonces vemos ahí que son los defectos estafadores los que llevan a esos ladrones a beber. ¿Ya? Y en el otro caso, pues son miedos, orgullos, ¿ya? De no ser menos que los demás. Defectos que odian a alguien llevan a la persona a beber. Defectos del aburrimiento llevan a la persona a beber. Defectos de la inestabilidad emocional. Hay quienes beben porque sufren y sufren, y ese sufrimiento es decadencia, es involución, son abismos psicológicos que relacionan a la persona con la cantina para destruirse mucho más. Muchos beben porque sufren, porque algo les duele. Quieren olvidarse de todo, pero no es solución de nada, porque al final las personas terminan sufriendo mucho más. Entonces vemos que detrás del borracho hay muchos defectos psicológicos, porque eso que nosotros llamamos borracho, ebrio, es una condición egoica, es un mecanismo psicológico, es un estado egoico, un estado inconsciente, el borracho. ¿Dónde quedó entonces decir yo borracho? ¿Dónde está? ¿Cómo podría el estudiante pedirle a su Madre Divina, Madre Divina, elimíname mi yo, yo borracho? ¿Cómo podría? Para empezar, no es un yo, son muchos. Y acá, si no hay comprensión, no hay muerte. ¿Ya? Entonces está todo integrado en algo que parece ser un yo borracho, la condición egoica, pero no es un yo borracho. En realidad son muchos yoes. Muchos yoes. Una vez que la persona ha comprendido su condición egoica de borracho, su condición egoica, ¿ya? Que no es un yo, sino muchos yoes, entonces ahí sí pide a su Madre Divina, Madre bendita, porque es ella la encargada de eliminar defectos, suplicándole, trabajando. Madre bendita, he comprendido que voy a beber porque le tengo miedo a la sociedad, le tengo miedo al qué dirán, le tengo miedo al rechazo. Elimíname estos miedos, Madre bendita, que me llevan a beber. Ahí sí. Madre, he comprendido que bebo licor por mi orgullo. Mi orgullo no quiere ser visto como algo, como un tonto en la sociedad. Mi orgullo me lleva a beber licor. Elimíname mi orgullo. Madre bendita, he comprendido que es mi codicia la que me lleva a beber. Elimíname mi codicia. Y así, lo que has comprendido, Madre bendita, he comprendido que bebo licor por seguir a los demás. Sigo como un tonto, como un loro a los demás. Soy influenciable. Estos defectos que me hacen ser influenciable, manejable por los demás, elimínalos, Madrecita de mi interior. ¿Ya? Hoy he comprendido que mi lujuria me lleva a beber, porque bebiendo seduzco chicas, bebiendo coqueteo con mis amigas, y a veces de repente consigo llevarme a la cama a alguna amiga. Entonces, elimíname esta lujuria que me lleva a beber. ¿Ya? Hoy he comprendido que las tristezas de los problemas de la vida me llevan a beber. Elimíname esta tristeza de no tener esto, o de que me pasó esto, o de que no se soluciona esto. Elimíname esas tristezas, esas debilidades. Listo, entonces ahí sí va a terminar con esa condición egoica de borracho. Y le pide a su Madre Divina, elimíname este estado del borracho. Destrúyeme, aniquílame, fulmíname. Pero ha comprendido. Y donde hay comprensión, hay muerte de yoes. Pero si solamente pide muerte de un yo borracho, pues no va a haber muerte ahí. Es muy difícil, casi imposible que haya muerte ahí, porque para empezar no es un yo borracho, son muchos yoes detrás. La Madre bendita te va a eliminar defectos que tú has comprendido. Si no comprendes lo que tú quieres eliminar, la Madre bendita no te va a eliminar lo que no has comprendido. Tienes que comprender qué es eso que estás pidiendo muerte. Ahí recién.
Bueno, cojamos otro ejemplo. ¿Ya? Vemos que una cosa es el condicionamiento egoico o estado egoico y otra cosa son los yoes. ¿Ya? Un condicionamiento egoico nunca es un yo, son muchos yoes. Tenemos que aprender a analizar esto para desintegrar, porque la condición de borracho es una integración de yoes, muchos yoes que dan lugar a la integración de ese borracho. Entonces hay que desintegrar. ¿Qué quiere decir en este caso desintegrar? No quiere decir exactamente eliminar, que ese es el propósito, sino separar. Lo que está integrado, tenemos que separarlo. La condición egoica puede tener 10 defectos, 15, 20 defectos. Bueno, hay que separarlos de uno en uno, separarlos. Y una vez que están separados, los analizamos. Y nos damos cuenta que todos esos defectos formaban la condición egoica, el estado egoico. Hemos desintegrado defectos. Maestro Samael decía, tenemos que desintegrar a los yoes. Y está hablando de separarlos para estudiarlos. ¿Y para qué separarlos, estudiarlos de esa manera? Para comprenderlos. Porque donde hay comprensión, hay luz. Donde hay comprensión y luz, hay conciencia, hay muerte del ego. Desintegrar lo que vamos a eliminar. Estudiarlo así. Y eso es llevar luz a la oscuridad, porque ¿qué cosa es una condición egoica? ¿Ya? Es oscuridad. Pero es una oscuridad integrada por distintos pedazos de oscuridad. Y para entender qué es esa oscuridad en verdad, tenemos que llevar luz. ¿Y qué es llevar luz a esa oscuridad? Comprenderlo, pues. Es como una habitación, prendes el foco y desapareció la oscuridad, ¿verdad? Pero tienes que comprender, pues. Comprender qué es lo que vas a eliminar. Separas al ego, observas, estás llevando luz, estás haciendo conciencia de cada pedazo que le da fuerza a esa oscuridad, de cada pedazo que le da fuerza a esa condición egoica, a ese mecanismo psicológico, a ese estado egoico. Desintegrar yoes. Aprendamos a desintegrar a los yoes. Y una vez que hemos comprendido eso, ahí recién vendrá la muerte del ego, suplicando a nuestra Divina Madre. Pongamos otro ejemplo. Por ejemplo, hablemos de la mentira. La mentira. Sería algo absurdo pedirle a nuestra Divina Madre que elimine nuestro yo de la mentira. Primero, porque no existe un yo de la mentira como tal, sino es que la mentira es un condicionamiento egoico constituido por muchos defectos psicológicos, muchos, y tenemos que estudiarlos uno por uno. Analizar qué defectos nos llevan a mentir. Si uno no analiza todos los defectos que nos llevan a mentir, no hay muerte. Podríamos tener la ilusión de que estamos muriendo en el ego, pero sería una ilusión. Uno podría decir, no, yo ya no miento, yo ya pedí a mi madre que elimine mi defecto mentiroso. Ya no miento, y de repente es una autosugestión. La persona se ha programado para ya no mentir, pero por dentro están vivos todos los defectos que lo llevaban a mentir, pero muy refinados, muy ocultos. Hay que tener cuidado. Podría darse el caso que un estudiante piense que está despertando y lo único que está haciendo es que sus defectos están ocultando mejor. ¿Y todo por qué? Por no aprender a desintegrar defectos, a separar defectos, a entender qué es un condicionamiento egoico y qué son los yoes que forman tal condicionamiento egoico. Y la mentira es un condicionamiento egoico. Pongamos un ejemplo para entender mejor esto. A ver, por ejemplo, la persona que... A ver, ejemplo suelto. Una persona, su jefe le dice, necesitamos que tal día colabores con esto, por favor, son momentos importantes, estamos atravesando muchos problemas.
colabóranos con esto tal día. Y la persona dice, no, no puedo. Ha pasado una desgracia en mi familia y no puedo ir. Lo lamento, tengo que asistir a un familiar y yo qué sé. Le inventa algo, mintió. ¿Ya? Es una mentira. ¿Y qué hay detrás de esa mentira? Ese mentiroso, si quisiera eliminar a sus yoes, tendría que autoanalizarse. A ver, ¿por qué he mentido? Ay, no quiero trabajar. Bueno, ahí hay un defecto, probablemente de la pereza. Soy un perezoso, soy un ocioso, no quiero trabajar más. ¿Qué más? Ah, bueno, en lugar de ir a trabajar ahí en lo que me han pedido, ese extra, voy a ir a una fiesta. Voy a ir a una fiesta. A encontrarme con mis amigos. Ah, bueno, ahí está pues defectos, que probablemente defectos del alcoholismo, de la borrachera, defectos que son amigos de ese amigo, que de los defectos de ese amigo, en reencuentro de yoes. Cuando las personas se juntan, en realidad son los yoes los que se están juntando nuevamente. Defectos, ¿ya? De repente ahí la persona con el amigo empieza a recordar cosas, mira. Ya de repente le dice, oye, ¿te acuerdas cuando nos burlábamos del amigo tal en el colegio? Y el otro, ¡uy, sí, me acuerdo! ¿Cómo no me voy a acordar? ¡Qué divertido! ¿Cómo lo fastidiábamos? ¿Y te acuerdas cómo fastidiábamos al otro? ¡Sí! Lo hacíamos llorar. Increíble, qué malos que éramos, ¿no? Y empiezan a disfrutar esos recuerdos, pero ¿qué hay ahí? Yoes maltratadores, yoes abusivos, que ahora le llaman bullying. Hay yoes crueles, insensibles, ¿ya? Pero esos yoes solamente se van a manifestar cuando estos amigos se juntan a beber licor. En otro momento no se manifiesta. Y esos yoes les conviene que beban licor, que se junten ahí. Entonces vemos que hay defectos que aparentemente no tienen nada que ver con la mentira, pero sí tienen que ver. ¿Quién estuvo detrás de la mentira? Está la irresponsabilidad, está la ociosidad, están los yoes borrachos, están los yoes abusivos que les gusta recordar las cosas que hicieron en el pasado. Claro, porque está cambiando el trabajo por recordar cosas negativas. Mira, yoes abusivos del colegio, que aparentemente no tienen nada que ver con la mentira, pero tienen que ver porque están conectados. Están conectados, es el resultado. Es una de esas causas escondidas que llevó a la persona a beber. Recordar sus cosas malas, sus cosas egoicas a la hora de beber. Disfrutarlas. ¿Ya? Entonces vemos ahí toda una gama de defectos. Y obviamente hay también ahí hay hipocresía. Donde hay mentira siempre habrá hipocresía. Actuación, defectos de la hipocresía, defectos que actúan, escenifican una mentira, diciendo, ay, mi familiar hizo esto. ¿No? ¿Hay yoes de la mentira? Sí, claro, hay yoes de la mentira, pero no son los únicos. Hay muchos otros yoes que son en realidad esa mentira, que han llevado a la persona a mentir, que han llevado a la persona a esa condición de mentiroso. Algunos mienten por miedo, ¿no? También. Miedo a que vean su incapacidad, miedo a que lo echen del trabajo, miedo a asumir la responsabilidad de sus actos, todo tipo de temores y miedos. Otros mienten por conveniencias, otros mienten por lujuria, ¿no? Porque supongamos que estos amigos bebiendo de repente dicen, vamos a ver algunas chicas de esas que se venden. Mira, ¿en qué acabó todo? Lujuria. Y detrás de esa mentira de repente está la lujuria, ¿no? Claro, porque donde hay alcohol, fiesta y responsabilidad, siempre está rondando ahí la degeneración sexual.
vemos que son muchos defectos detrás de su mentira. Muchos defectos. Entonces, nuevamente, no existe como tal un yo mentiroso, un yo de la mentira, sino es que es una condición egoica que en su interior tiene muchos defectos que llevan a esa persona a mentir. ¿Ya? Y es mentirosa esa persona. No confundamos entonces el yo con la condición egoica. La condición egoica es el resultado de muchos yoes que tenemos que analizar, estudiar y comprender. Ahí sí le pedimos a la Divina Madre: Madre bendita, elimíname esta ociosidad que me lleva a mentir. Madre bendita, elimíname estos abusivos que me llevan a beber licor. Madre bendita, elimíname esta hipocresía que me lleva a beber. Elimíname estos actores que me hacen actuar de una manera que me hacen mentir. Elimíname los orgullos que me hacen mentir. O sea, ahí empieza a analizar, pues, y ahí sí, elimíname, Madre, esta mentira. ¿Ya? Ahí sí, cuando ha comprendido en meditación, puede pedir muerte de lo que está comprendiendo. Está llevando luz a esa oscuridad, está desintegrando defectos, desintegrándolos, está rompiendo esa aparente unidad del ego y está partiéndolo en pedacitos al ego. Cuando partes en pedacitos al ego, se libera la esencia que está atrapada en los defectos. Esto es muy importante, porque para que se libere la esencia hay que comprender qué es ese defecto en verdad. Si no, no se libera la esencia. Se libera y ahí se pide muerte. Pongamos otro ejemplo. A ver, el ejemplo de la infidelidad. ¿Ya? El que quizás pudieran algunos llamarle yo adúltero. Yo adúltero. Sería un error de repente pedirle a la Madre Divina: elimíname este yo adúltero. Ya está, se acabó. Bueno, nuevamente, es un condicionamiento egoico. Detrás del adulterio hay muchos yoes. Muchos yoes. Y cada persona será un caso diferente. Cada cabeza será un caso diferente. Pongamos ejemplos sueltos. El que quiere eliminar su adulterio tiene que analizarse, a ver, ¿por qué quiero engañar a mi pareja? ¿Por qué? De repente es una cuestión animalesca, sencillamente. No, es que quiero más carne, quiero más mujeres. Bueno, yo es de lujuria, evidentemente. ¿Qué más? O casos en los que de repente la pareja está peleada, ¿no? No, es que ya no me trata como antes, ya me trata mal, ya es fría conmigo, no me sirve la cena. Entonces son yoes que se quejan y en esos problemas de la casa lo transforman en una justificación para ser infiel. ¿Ya? La dama a veces es infiel de repente porque el marido es un borracho, la trata mal, no tiene detalles con ella. Obviamente esa mujer ya no se siente querida, no se siente amada, no se siente respetada, ya no siente esa atracción por su pareja, empieza a mirar a otros lugares y nunca falta por ahí alguien que le ofrezca mentiras o que aparentemente le ofrezca lo mejor. Yo sí te voy a tratar bien, tú vas a ser mi reina, tú vas a ser mi diosa, tú te mereces lo mejor, no te mereces ese marido. Yo te tendría en un pedestal, serías lo máximo en mi vida. Y entonces de repente en esa mujer es el descuido de su marido, el maltrato de su marido, la indiferencia de su marido, la lleva a ser infiel. Son sus justificaciones, sus sufrimientos, sus dolores, sus soledades, y todo eso serán defectos psicológicos que tiene que comprender esa dama. Tiene que entender esa dama. O de repente hay gente que es infiel por codicia, ¿no? Se presenta el caballero que le ofrece todo y empieza la codicia a pensar: uy,
pero con el que estoy ahí a las justas. El otro me está ofreciendo todo, el otro tiene carro del año, tiene un edificio, me está ofreciendo ir a pasear a Miami, ¿no? Tiene mucho dinero, me va a tratar como una reina, me va a poner un palacio, yo merezco vivir bien, ¿por qué no puedo darme ese gusto? ¿Acaso no merezco yo vivir bien? Y algunos son infieles por pura codicia, pero tiene que estudiarse esa persona, por codicia, ¿ya? Por vanidad, ¿no? De repente la tentación tiene ojos azules, o yo qué sé, es una Barbie, ¿no? Y por pura vanidad de estar con alguien muy bonita, muy bonito, pura vanidad, como quien exhibe, no sé, pues un carro nuevo o algo así, ¿no? Exhibir a la pareja. Y tiene que autoanalizarse esa persona. ¿Por qué quiero ser adúltero? ¿Por qué quiero traicionar? ¿Por qué quiero engañar? ¿Por qué sería o quiero ser capaz de acostarme con una persona que no es mi pareja? ¿Quiénes en mi interior me llevan a eso? ¿Quiénes? ¿Ya? El varón que se estudia también estudia, ¿no? ¿Quién interviene en el adulterio? En el adulterio de repente está el defecto sinvergüenza, el defecto cara dura, el defecto hipócrita, obviamente, porque todo adulterio, toda infidelidad siempre tendrá hipocresía, el defecto frívolo, infidelidad, frivolidad, porque el frívolo es frío, ¿no? Hay que ser bien frío para engañar a la pareja. Imagínense, no sé, en la tarde estuvo con la amante y en la noche llega a su casa y como si nada pasara. Uy, amor, tuve un día pesado, ¿qué tal, cariño, en mi vida? Bueno, vamos a comer en familia. Hay que ser bien frío para hacer esas cosas, ¿no? Mucha frivolidad. Hay yoes detrás de ese adulterio de ese tipo, hipocresías de todo tipo. Miedos que ya vienen como consecuencia, miedo a ser descubierto. Antes del engaño, durante el engaño y después del engaño, hay muchos yoes del miedo. ¿Ya? Entonces vemos ahí una gama de defectos psicológicos. Todos tendrán por raíz la lujuria, obviamente, pero hay que comprender eso. Hay que comprender qué es eso, qué es el adulterio, el engaño, la farsa, el mal uso de la palabra. Defectos psicológicos que utilizan la palabra para deformarla, para destruirla, para alejarnos de Dios. ¿Ya? Defectos instintivos que como animales nos inducen a portarnos como si fuésemos animales. Instintos degenerados, lujurias degeneradas en el centro instintivo ahí, terribles. ¿Ya? Entonces vemos muchas cosas ahí. Hemos visto codicias, hemos visto materialismo, hemos visto tristezas, hemos visto problemas, hemos visto indiferencias, hemos visto sufrimientos de todo tipo. Porque estudiar el adulterio es estudiar la relación, la pareja, la vida familiar. Y ahí habrán, les aseguro, que 10, 20, 50, 100 y 200 defectos a estudiar. Y todo eso forma parte del adulterio. Entonces ahí recién comprendes, pues. Ahí le pides a la Divina Madre, una vez que has comprendido: Madre bendita, a mí la codicia me lleva al adulterio. Elimíname esta codicia. Me lleva al adulterio. Las tristezas, las penas, elimíname esas penas, elimíname esas tristezas que me llevan a ser adúltero o adúltera. He comprendido que mis orgullos me llevan a ser infiel, ¿no? Mi falta de amor, mis malas decisiones, ¿ya? O de repente no me hacen caso en mis caprichos y eso hace que ya yo quiera mandar al diablo todo y me busque a otro o a otra, ¿ya? Esos caprichos, esas codicias, esas terquedades, esas obstinaciones, elimíname eso, porque eso le da poder a mis ganas de ser adúltero o adúltera. ¿Ya? Elimíname este adulterio, este engaño, esta infidelidad, estos instintos degenerados. Entonces, hay que comprender, ahí sí puede haber muerte. Pero si tú pides muerte, elimíname este yo adúltero, y no entiendes
¿qué rayos es ese yo adúltero? ¿Cómo va a haber muerte ahí? ¿Cómo va a haber muerte de algo que no comprendes? Es como si le dijese a la Divina Madre, Madre, ahorita mismo, elimíname una cabeza de legión, ¿ya? ¡Pum! Ya está. Ya, eliminado la lujuria. ¿Y tú qué has comprendido de tu lujuria? No, ya le pedí que elimine la cabeza de legión, ya está. Por favor, comprendamos lo que debemos eliminar. Desintegremos, separemos al ego, esa condición egoica, separémosla en pedazos. Separémosla, ¿ya? Y así vamos a descubrir efectos psicológicos. Así vamos a entender mejor las cosas. Entonces vemos cómo el condicionamiento egoico es una estructura de muchos yoes. Es una estructura de muchos yoes. Esa estructura no cae si no entiendes qué son los pilares que la sostienen. Es como una casa. Una casa tiene paredes, columnas. ¿Qué es lo que sostiene esa casa? Las columnas, las bases, los fundamentos. Tú no puedes tumbarte la casa si no entiendes los fundamentos y los pilares de esa casa. Igual es con una condición egoica, es una estructura de muchos yoes. Tienes que entender toda la estructura para que caiga, ¿ya? Para que caiga ese condicionamiento, ese estado egoico, ese mecanismo egoico. Pero para eso tenemos que aprender a diferenciar entre un yo y una condición egoica. No es lo mismo, ¿ya? Un yo no es una condición egoica en sí. Una condición egoica es un conjunto de yoes. Un mecanismo egoico, llamémosle. Es un conjunto de yoes. Entonces, es absurdo pensar que la mentira es un yo de la mentira. No. Es un mecanismo egoico que tiene muchos defectos dentro. Es absurdo pensar que existe un yo borracho, porque no, detrás del borracho hay muchos yoes, es un mecanismo de muchos yoes. Absurdo sería pensar que detrás de un adulterio es un yo adúltero, ya pensar que es un yo adúltero, pues no, detrás de ese adulterio hay muchos defectos que vienen a constituir el adulterio. Absurdo sería pensar que existe un yo de la guerra, ¿no? Un yo guerrero. Nuevamente, es un condicionamiento. Detrás de esa guerra hay muchos defectos psicológicos que forman parte de esa guerra. ¿Por qué se van a la guerra? Hablemos de naciones, ¿sabes? ¿Por qué se van a la guerra de las naciones? Por codicia, ¿ya? Por indiferencia, por competencia, por crueldad, por falta de misericordia, por miedo a no tener, por miedo a fracasar, por miedo a que los demás países vecinos vayan adelante y nosotros no, por miedo a que el presidente no sea reelegido, ¿ya? En fin, son muchas cosas, hay muchos defectos detrás de eso. Detrás de la guerra hay muchos defectos psicológicos, ¿ya? Por complicidad con el ego. Es como Estados Unidos y China cuando se vayan a la guerra, ¿no? ¿Qué defiende Estados Unidos? Defiende su sistema capitalista y dominante, su hegemonía mundial, ¿verdad? Se ve amenazada por China, y China, que está trepando, prácticamente apunta a ser la nueva potencia mundial. China pues quiere tener el dominio mundial, y Estados Unidos quiere conservar su dominio mundial. Intereses económicos, intereses frívolos, poder, orgullos, capitalismo, codicia, eso es todo básicamente, ¿ya? Pero vemos muchos defectos ahí que se están interviniendo. Cultura incluso, ¿ah? Orgullo de la cultura. Nosotros siempre, hace mucho tiempo que somos la potencia, no podemos permitir que nadie más ocupe ese puesto, ¿no? Hay orgullos, hay arrogancias. Muchos defectos que tendrían que analizarse detrás de la guerra. ¿Dónde quedó entonces esto de que pensar que la guerra es un yo, ¿no? Elimíname el yo de la guerra. No, pues detrás de esa guerra hay muchos yoes, muchos yoes.
Y entonces, igualito. Ya, comento esto no porque quiera yo incomodar a las personas que tienen estos conceptos, no. Sencillamente quiero reflexionar, porque al final son reflexiones, quizás a alguien le puedan servir, quizás a algún estudiante gnóstico que escuche el audio, escuche este vídeo, le pueda servir esto que le estoy diciendo para su trabajo interior. Nosotros no estamos para criticar a los demás, ni para fastidiar a los demás, ni para convertirnos en correctores de los demás. No es ánimo mío, por lo menos, hacer esas cosas. Lo único que hago es compartir ciertas reflexiones con los estudiantes gnósticos para que, si ellos quieren, para que se ayuden en su trabajo interior. El maestro Samael nos habló de desintegrar los defectos. Para eliminarlos hay que separarlos, ¿ya? Esa estructura egoica tiene que ser separado, porque al ser separado hay comprensión, y donde hay comprensión hay luz que deshace las tinieblas. Ahí sí que la Madre Divina puede eliminar los yoes. Ese es el primer punto, ¿no? Aprender a diferenciar el condicionamiento de los yoes, con lo que comencé, y el segundo punto es lo que he venido explicando. Aprender a desintegrar a los yoes. Segundo punto, aprender a desintegrar los yoes. Primero, comprender qué es un condicionamiento egoico, qué es una estructura egoica. Segundo, ya haciendo conciencia de eso, desintegramos a los yoes y los estudiamos por separado. ¿Qué es esa estructura? Para que caiga la estructura. Tercero, algo que es vital, importante, es que tenemos que ir más allá. Hasta este punto se le llama a veces meditación reflexiva, ¿no? Desintegrar los yoes, analizarlos, estudiarlos, ok, pero la meditación reflexiva tiene un límite, o como le queramos llamar, meditación, bueno, tiene un límite, claro, porque uno puede de repente analizar un defecto y decir, bueno, a ver, ¿por qué yo estoy ofendiendo? ¿Ya? A ver, por ejemplo, pongamos un ejemplo más, ¿ya? A ver, pensar que las ganas de ser exitoso es un yo, ¿no? Que le pidamos a la Madre Divina, elimíname este yo exitoso. No existe un yo exitoso. Detrás de las ganas de ser exitoso hay muchos defectos. Ejemplo, por ejemplo, una persona, ejemplo suelto, ¿no? Se autoanaliza y ve su vida, a ver, ¿por qué yo tengo ganas de ser exitoso? ¿Por qué es que descuido mi trabajo interior por ser exitoso? A ver, ¿por qué? Tiene que analizarse y empieza a explorar en su interior y de repente descubre, ¿no? Bueno, yo cuando era niño tuve una vida muy difícil, muy dura, muy pobre y quiero cambiar eso. ¿Ya? Entonces vemos ahí, hay traumas de la infancia, sufrimientos de su juventud, ahora lo llevan a buscar con desesperación el éxito y el dinero. Traumas, sufrimientos, dolores, pero son yoes, pues. Sufrimientos, depresiones, ok. ¿Qué más? Bueno, de repente, es que ahora que tengo dinero la gente me respeta, me dice don, señor, caballero, ¿no? Me trata con respeto. Ah, bueno, entonces tú dependes de los demás. Eres títere de los demás. Necesitas que los demás te alaben, aunque sea de mentira. Porque la cruda realidad es que la gente no respeta al que tiene dinero. La gente trata bien al que tiene dinero porque quiere sacarle algún provecho. La gente no respeta al poderoso. La gente le teme al poderoso. Y se confunde mucho el miedo con el respeto. No es lo mismo. La verdadera admiración es otra cosa. ¿Ya? Entonces, vemos ahí que hay más defectos psicológicos, miedos ahí. Miedos que necesitan la aceptación de los demás, que necesitan la falsa admiración de los demás.
Miedos, pues, vemos ahí cosas, más agregados psíquicos, más inconsciencia. ¿Ya? Que los demás te traten bien. Vivimos de ilusiones, pero hay que darse cuenta que vivimos de ilusiones. Si no, no rompemos la ilusión. Y sigo autoexplorándose. Ay, pero ¿por qué más quiero yo el dinero? ¿Qué cosa que me da el dinero me gusta? Y se analiza. Bueno, es que ahora pues las mujeres me rodean como abejas, como moscas, y tengo un montón de mujeres. Ah, bueno, pues mi lujuria le encanta el éxito, porque puedo tener muchas mujeres. Cuando no tenía nada, no, ni el perro de la calle me miraba. Pero ahora que soy exitoso, sí, tengo muchas mujeres para escoger. Mi lujuria, desesperado por ser exitoso. Claro, porque una persona con dinero puede tener 2, 3 y 4 amantes, ¿verdad? Pero el que es pobre solo le alcanza para mantener una. Bueno, aunque la lujuria es muy astuta, hay gente muy pobre que tiene muchos amantes, pero igual, el dinero te abre puertas a la degeneración, te abre la posibilidad de darle rienda suelta al ego, a que haga lo que quiera. Mire, la lujuria es una de las causas de sus ganas de ser exitoso. ¿Ya? Vemos más defectos. ¿Qué más? A ver, pero ¿qué más te da el dinero? Bueno, el dinero me da tranquilidad, porque si pasa una desgracia, tengo dinero. Si alguien se enferma en mi familia, tengo dinero. Si yo me enfermo, tengo dinero. Pase lo que pase, tengo dinero. Hay un terremoto y se cae todo, me compro otra casa porque tengo dinero. Me da seguridad, me da paz. ¿Ya? Y eso que cosa es en el fondo miedo. Miedo a la vida, miedo a las circunstancias, miedo al karma. Miedo a la vida, sencillamente. En el fondo busca el éxito porque tiene miedo a la vida. ¿Qué más? A ver, analízate y de repente descubre que quiere ser exitoso porque dice, no, es que los demás tienen su casa, su carro, yo qué sé, hacen viajes, yo también tengo derecho a lo mismo. Entonces lo que nos dice el maestro Samael, ¿no? Las personas, detrás de esto del dinero y la economía está uno de los resortes secretos de la competencia. Aunque no nos demos cuenta, en el subconsciente estamos en competencia con todo el mundo. En competencia con todo el mundo. Vemos pues ahí más defectos psicológicos. ¿Ya? Entonces vamos viendo que eso que le podríamos llamar el yo del éxito, que no es un yo del éxito, es una condición egoica constituida por muchos yoes. Ahí pedimos muerte a nuestra Divina Madre. Madre bendita, he descubierto que mis miedos le dan poder a estas ganas de ser exitoso. Elimíname estos miedos. He descubierto que mi lujuria le da poder a mis ganas de ser exitoso. Elimíname esta lujuria. He descubierto esto y lo otro. He descubierto que mis traumas de la niñez le dan poder, mis tristezas, a querer ser exitoso. Elimíname esto. Ya, listo. Comprendes. Entonces, has roto la estructura de querer ser exitoso. Y liberas conciencia y ya no pierdes el tiempo dedicándole tanto tiempo a hacer dinero y descuidando el trabajo de muerte de yoes. Pero tiene un límite, como decía, porque ya has entendido todo eso, ¿ya? Pero ¿qué hay más allá? De repente has descubierto que todo venía del orgullo, supongamos, ¿ya? Porque el orgullo sufre si no tiene dinero, el orgullo quiere ser más que los demás, el orgullo quiere tener muchas mujeres. Ya, supongamos que la causa de todo descubriste que es tu orgullo, ¿ya? ¿Y qué es el orgullo? ¿Qué es el orgullo ahí, en ti o en uno? Hasta ahí llegaste. Tu comprensión reflexiva hasta ahí llegó. Y ya, pero ¿por qué el orgullo? ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es una cabeza de legión? Ese es el concepto. Pudiéramos tener el concepto. Bueno, el orgullo es querer ser más que los demás, el orgullo es imponerse, el orgullo es sobresalir, que los demás te admiren. Ya, pero esos son conceptos. ¿Qué es el orgullo? Libérate de esos conceptos porque el ego no es un concepto. ¿Qué es en verdad el orgullo? A eso nos da lugar al tercer punto que quería mencionar. Y es el subconsciente, el samadhi y la experiencia astral. El subconsciente, la revelación interior en meditación y la experiencia astral. Muy breve.
Ahora tenemos que ir más allá, porque ahí quedamos estancados. Ahí tenemos que aprender en meditación a penetrar nuestro subconsciente, revelación interior. Un Samadhi es una revelación interior para comprender alguna verdad cósmica, el universo, para comprender al creador de todo, comprender el absoluto, el vacío iluminador, para comprender alguna verdad de nuestro ser. Pero es experiencia trascendental, revelación interior profunda. Bueno, si queremos comprender nuestro mundo interior, nuestra psicología, los yoes que nos manejan, pudiéramos decir que es un Samadhi, ¿no? Una revelación interior, mística trascendental. ¿Ya? Aprender a meternos en nuestro subconsciente en una meditación. Aprender a desdoblarnos astralmente para penetrar nuestro subconsciente en meditación. ¿Y cuál es el objetivo? Encontrarnos con el ego cara a cara. Claro, porque ya hemos quedado estancados en un análisis reflexivo. Tiene un límite. Hay que ir más allá, hay que penetrar el subconsciente. Hay que meditar profundamente, pero de verdad, ir más allá de la reflexión y desdoblarnos en nuestra mente. Ya desdoblados dentro de nosotros, ahí vamos a encontrar el defecto, a los yoes. Y ahí vamos a entender mejor todo esto que les he dicho. Porque ahí tú no vas a encontrar un defecto que yo soy el yo borracho, yo soy el yo adúltero. No, ahí vas a encontrar pedazos. Ah, ese es el que me hace pensar en engañar. Ok. Ah, y ese es el que le gusta mirar las piernas de las chicas. Ok. Ah, y ese es un pedazo de mi orgullo que me lleva a hacer esto. Y ahí vas a encontrar el ego en partes. Ahí vas a entender que son muchos yoes. Es la doctrina de los muchos. Por eso, como nos lo dice el maestro Samael, el estudio del ego es la doctrina de los muchos. Ahí vas a encontrar los separados, a los yoes. Separados. Distintas expresiones. Ahí lo vas a encontrar. Personas que tienen cara, ojos, hígado, estómago, riñones, pulmones. Personas que tienen cuerpos. Y a otros que tienen formas animalescas, formas de reptiles, formas de insectos. Defectos de todo tipo vas a encontrar y larvas dentro de ti. Y ahí vas a entender que efectivamente una condición egoica, un estado egoico, está constituido por muchos yoes. Y ahí vas a ver 4, 5, 10, 15, 20 defectos que intervinieron en una circunstancia. Y tú pensabas que era un yo. Tú estabas pidiendo muerte por un yo, cuando en realidad era una condición egoica. Era un mecanismo egoico compuesto por muchos yoes. Ya desdoblado dentro de ti mismo, lo ves. Ves ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un montón de yoes detrás de ese momento, de esa circunstancia. Entonces ya va cambiando tu visión, ¿no? Va cambiando tu visión. Ahí ya por experiencia directa aprendes a hacer conciencia. Una cosa es el condicionamiento egoico y otra cosa son los yoes que forman parte de ese condicionamiento egoico. Ahí entiendes que tenemos que desintegrar los defectos en un análisis. Observarlos hondamente. Ahí estás analizando mucho más profundo, ya directamente en tu subconsciente. Ya si pasas al plano de la mente, porque puedes pasar del astral al plano mental, puedes seguir investigando y vas a encontrar defectos que están separados, cientos, miles de defectos. ¿Ya? Preguntar, cuestionar, ¿quién es el que me hace sentir así? Y ahí vas a encontrar al que te hace pensar cosas, al que te hace sentir otras cosas. Otro defecto que es el que te hace hacer esas cosas. Otro defecto que no le gusta esa idea, tiene una idea contraria. Otro defecto que sí le gusta esa idea. Otro defecto que no le importa nada. Otro defecto que anda de chismoso con todo eso. Hoy vas a encontrar miles de yoes. Miles. Y hasta puedes hablar con ellos. Sí. Entonces vemos. Ahí vamos a encontrar de verdad la muerte más profunda es cuando te desdoblas, cuando hay revelación interior en una meditación, cuando penetras el subconsciente, ahí hay muerte más profunda, porque estás llegando a la raíz.
Cuando observamos físicamente al ego, solo estamos viendo la parte externa del ego, la parte externa. Pero si queremos ver la raíz, las profundidades, tenemos que desdoblarnos dentro de nuestro subconsciente. Ahí vamos a ver realmente lo que es el ego. De verdad vamos a ver ahí a los yoes, ¿ya? Otros con formas de animales. De repente vemos un montón de cerdos ahí dentro de nuestro subconsciente, cerdos que están ahí relacionados a la lujuria, y vemos que son muchos, ¿ya? Y hay personas que crían a esos cerdos, que son otros yoes, que son los encargados de darle alimento a ese cerdo. Hay que comprender, ¿eh? Porque una cosa es el cerdito, la lujuria ahí en potencia, como una fuerza, y otra cosa es el defecto que alimenta a esos cerdos. Entonces ahí investiga, pues, tú que alimentas al cerdo, ¿con quién vives? ¿Qué haces acá? Muéstrame. Y vas a entender que lo que ese defecto que cría cerdos tiene para decirte, o lo que puedas descubrir, te va a dar mucha información de tu parte interna, de lo que constituye la lujuria. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en la parte, cuando te desdoblas dentro de tu mente, puede haber defectos con lengua de víbora, que se acercan a fastidiarte, y tú le dices con energía, no estoy en contra de ti, soy tu amigo, ven acá, ven conmigo. De repente es un niño con lengua de víbora, ven conmigo, muéstrame quién vive contigo, quién manda en este lugar. Y el mismo defecto te va a decir, yo vivo con este y con este y con este, los demás defectos. ¿Quién manda en este lugar? Él es el que manda. Y vas a saber quién es el que manda, qué defecto es el que manda en ese lugar, en esa área de tu subconsciente. ¿Ya? Puedes hacer eso. Puedes darte el lujo de coger a uno. A veces hay niños que son como esencias que no están totalmente hechas demonio, pero que tienen algo de demonio, con lenguas de víbora. Tú le dices, ven acá, no es correcto que me estés mordiendo, no es necesario que me muerdas, yo no soy tu enemigo, arrodíllate conmigo, te voy a enseñar algo, arrodíllate. Y se arrodilla, cruza tu mano así, derecha sobre la izquierda, repite conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y repite, esa esencia que no está tan corrompida, repite, ¿ya? Y le enseñas a conectar con Dios Padre. Esa esencia se puede ir transformando, porque lo que necesitaba no es que le metas una patada, sino que tú la comprendas, que tú hagas que conecte con la luz. Le ayudamos a que vaya habiendo transformaciones interiores y nuestra Divina Madre mueve fuerzas para que eso termine de morir. Hay muchas formas de morir, siempre con la Divina Madre, pero hay muchas formas de morir. La gente a veces cree que solo hay 3, 4 o 5, son muchas, porque al final es vibrar con la conciencia, y la conciencia tiene muchas formas de vibrar. ¿Ya? Listo, entonces vemos ahí explicando esto, lo que es un condicionamiento egoico o estructura egoica, y lo que son los diversos yoes que forman parte de esa estructura egoica. Desintegrar defectos, en 3 puntos que lo he explicado, ¿ya? Primero, hacer conciencia, entender qué es un condicionamiento egoico, qué es una estructura egoica. Después, entendiendo eso, 2, aprender a desintegrar yoes. 1, el condicionamiento egoico, la estructura egoica. 2, la desintegración de los yoes para desintegrar esa estructura. Y 3, la revelación interior en meditación y la experiencia astral para ver cara a cara a esos yoes que hemos desintegrado. Estudiar hondamente. Estudiando todo eso, ahí sí puede haber muerte más profunda. Ahí sí pedimos muerte en cada meditación. Ahí sí, en el trabajo de Arcano ZF pedimos muerte de lo que hemos comprendido. Físicamente, internamente, en el subconsciente, en los desdoblamientos, todo lo que hemos comprendido pedimos muerte, muerte y muerte. Y ahí sí que se va avanzando. ¿Ya? Ahí sí estamos trabajando de una mejor manera. Y todas estas técnicas que les hablo, pues le entregó el maestro Samael, ¿ya? Pero está a veces como disperso en todos sus libros
realmente coger la enseñanza del maestro es como agarrar un rompecabezas y juntarlo todo para sacar algo. Hay que reflexionar mucho en la enseñanza que deja el maestro Samael. Bien, entonces esto de acá, lo que estoy comentando son reflexiones para el que guste reflexionarlas. Y si alguien no gusta reflexionarlas, no hay ningún problema. Todos somos libres de coger una enseñanza o de no cogerla. Yo respeto mucho eso. A veces en la vida me encuentro gente que quiere escuchar lo que tengo que decir y otras personas que no. Y yo respeto a todo el mundo, ¿no? El que quiera escucharme, muchas gracias. Y el que no, mi respeto sencillamente porque son libres de hacer de sus vidas lo que gusten. Y yo respeto muchísimo esa libertad, pero muchísimo, ¿ya? Bien, entonces, estudiantes gnósticos, las prácticas es lo que nos va a sacar adelante, las prácticas, ¿ya? Si hay personas que han escuchado este audio, han visto este vídeo, no saben mucho de gnosis, entonces les recomiendo busquen algún grupo gnóstico. Ahora, bueno, en estas épocas, no, por lo que está pasando en el mundo, no hay reuniones grupales, por lo menos en muchos países. Hay otros países donde sí se están reuniendo, me consta, pero hay lugares donde no. Pero si encuentran un grupo gnóstico al cual puedan asistir, asistan. Traten de buscar un grupo que siga la línea del maestro Samael, un consejito, ¿ya? Y si no lo encuentran, bueno, online creo que están dando conferencias gnósticas, pueden ahí estudiar, es gratis la enseñanza. Tienen este canal, este pequeñito canal, para que ahí también exploren un poco lo que es el conocimiento gnóstico, para despertar la conciencia. Los libros del maestro Samael, estudienlos. Estudien los libros del maestro Samael, ¿ya? Eso es vital, importante. De repente hay hermanos que siguen el manual de su institución gnóstica. No está mal, está bien, pero entiendan que si aquel que escribió el manual de la institución gnóstica se equivocó en varios puntos, los misioneros y estudiantes todos van a repetir los mismos errores, ¿ya? Pero esto no ocurre si el estudiante o misionero se pone a estudiar a su avatar, al maestro Samael. Estudiando al avatar, entendemos la parte más completa y más profunda del gnosticismo. Ya, listo. Nos podemos apoyar de los manuales que nos da nuestra institución, pero siempre nuestra columna vertebral, nuestro eje principal, que sea la doctrina del maestro Samael. Los casi 70 libros que tiene el maestro Samael y sus aproximadas 200 conferencias grabadas en audio que tiene el maestro Samael. Todo eso van a ayudarnos en nuestro camino interior, ¿ya? Como dicen por ahí, un viejo dicho popular, un consejo hasta de un conejo, ¿no? Así dice el dicho. Bien, bueno, entonces ahí explicadas las cosas. Un saludo para todos y hasta la próxima.